Bien, en este video lo que vamos a ver es el concepto de derivación en el campo complejo, ¿sí? Y va a aparecer un concepto nuevo que es el concepto de analiticidad, concepto que solamente se da para las funciones de variable compleja, porque en el campo real esto no existe. Está bien que en algunos textos aparece el concepto de analiticidad en el campo real, que está relacionado íntimamente con series de potencias, es decir, si una función puede ser desarrollada, ¿sí?, a través de series de potencias, ¿sí?, aparece el concepto de analiticidad, pero no tiene nada que ver con esto que vamos a ver ahora, que es el concepto central, es una de las columnas vertebrales de la teoría de variable compleja, ¿sí?, el concepto de analiticidad, el concepto de que una función sea analítica, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la definición de derivada en el campo complejo, ¿sí? Acá el concepto de derivación o diferenciación es exactamente el mismo. Igual que como en análisis 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que en análisis 1 hablar de diferenciación en un punto o de derivada en un punto son sinónimos, es indistinto? Ya para funciones de varias variables, como en análisis 2, no. Una cosa es que una función, un campo escalar, sea derivable en un punto y otra cosa es que sea diferenciable en él. Bueno, acá para las funciones de variable compleja volvemos como a ese concepto de análisis 1, ¿sí? Así que decir que una función es diferenciable en un punto o decir que es derivable en un punto van a ser sinónimos. Entonces, tenemos dos definiciones que son las definiciones clásicas que ustedes conocen, ¿sí? La derivada de f de z se la puede definir como el límite cuando el incremento delta z tiende a 0, de la función incrementada f de z más delta z menos la función sin incrementar f de z sobre el incremento delta z. ¿Sí? Esta es la definición, una de las definiciones que ustedes conocen. Otra de las definiciones, ahora sí, ya en un punto, es la derivada de la función f en el punto z0 va a ser igual al límite cuando z tiende a z0 de f de z menos f de z0 sobre z menos z0. Cualquiera de las dos definiciones nos permite calcular la derivada en un punto y después también nos permite calcular la función derivada, ¿sí? Acá para las funciones de variable compleja, igual que como en análisis 1, yo siempre comparo, voy haciendo analogías, ¿sí?, con funciones de análisis de una variable, ¿sí? La derivada de, por ejemplo, el logaritmo natural de z va a ser 1 sobre z, la derivada del seno de z va a ser el coseno de z, la derivada del coseno hiperbólico de z va a ser el seno hiperbólico de z, la derivada de z al cuadrado es 2z, ¿sí? Igual que como las funciones en una variable, ¿sí? En el campo complejo va a pasar exactamente lo mismo, no va a variar. Tampoco van a variar las propiedades que ustedes ya conocen. La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas, la derivada de un producto, ¿se acuerdan? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, bueno, y así sucesivamente. También la regla de la cadena, igual que como ustedes conocen para funciones de una variable, acá también en el campo complejo se cumplen y no va a haber ningún inconveniente. ¿Dónde vamos a tener realmente problemas? No digo problemas, pero simplemente el concepto cómo lo podemos utilizar cuando nos dan una función de variable compleja, pero no en función de la variable z, sino en función de sus componentes, x y y. Entonces yo quiero la derivada de esa función, pero en función de las componentes, no en función de la variable z. Entonces ya ahí se complica un poco, ahora vamos a ver, ¿sí?, situaciones de ese tipo. Igual la definición se puede aplicar siempre, en cualquier caso, ¿sí?, ya sea trabajando con la variable z o trabajando con las componentes, ¿sí? Se puede trabajar perfectamente con una o con otra. Decíamos recién que hay muchas analogías con las funciones de una variable, ¿sí? Como dije recién, la derivada de z al cuadrado es 2z, la derivada de la raíz cuadrada de z es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de z, ¿sí? Eso es todo igual, pero toda función que dependa de z, entonces yo la voy a poder derivar como si fuera en análisis 1, no, porque hay funciones como módulo de z o funciones como conjugado de z que no tienen derivada, carecen de derivada o es derivable solamente en el origen, nada más. Es decir, si a mí me dan z conjugado, la derivada de z conjugado no sé cuál es, ¿sí? La derivada de z es 1, la derivada de z cuadrado es 2z, pero la derivada de z conjugado no sé, es más, si existe, y de hecho no existe
la derivada del conjugado de z, o la derivada del módulo de z, por ejemplo, ¿no? Una situación como esa. Entonces hay que tener mucho cuidado. En muchas de las funciones o funciones elementales, ¿sí? De variable compleja, tienen su analogía con las funciones del campo real, pero hay otras, como en estos casos particulares, que no, y ahí hay que tener cierto cuidado, ¿sí? Pero siempre la definición la vamos a poder aplicar. Eso no va a haber ningún problema. En algunos casos tendrá desarrollos más largos, en otros saldrá de manera más rápida, pero siempre la definición se va a poder aplicar. Bien, acá tenemos una pequeña interpretación geométrica del concepto de derivada en el campo complejo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el plano Z, tenemos el plano W, tenemos el punto P, cuya imagen a través de W igual f de Z va a ser el punto P' en el plano W. Tenemos el punto Q, que a través de la función W igual f de Z, su imagen va a ser Q' en el plano W. ¿Sí? Acá tenemos estos vectores asociados a estos números complejos, ¿sí? Z0, que corresponde al punto P, Z0 más delta Z, que corresponde justamente al Z0 incrementado, ya que de P a Q tenemos justamente el incremento delta Z, entonces acá tenemos el punto Q, que es Z0 más delta Z, ¿sí? Y acá tenemos sus correspondientes imágenes, porque la imagen de Z0, como dijimos, es W0, acá tenemos el correspondiente del vector asociado al punto P', al punto Q que tenemos acá dijimos Q', bueno, si esto es Z0 más delta Z, justamente la imagen de Z0 más delta Z va a ser W0 más delta W, la imagen de W0. Y lo que acá sería el incremento delta Z para ir de P a Q, bueno, acá vamos a tener justamente su equivalente delta W, que no es otra cosa que la función incrementada en Z0 menos la función sin incrementar, es decir, f de Z0 más delta Z menos f de Z0, que es justamente el vector que va de P' a Q'. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que si el límite cuando delta Z tiende a 0 de f de Z0 más delta Z menos f de Z0 sobre delta Z, esto no es otra cosa que la derivada, ¿sí? La derivada de la función en Z0, fíjense que si delta Z tiende a 0, en el plano Z, si delta Z se hace cada vez más pequeño significa que el punto Q se acerque a P, o que P se acerque a Q, ¿sí? En realidad, si delta Z tiende a 0, este vector va a tender cada vez a parecerse a este vector en verde, por lo tanto Q tiende a P, ¿sí? Podemos pensarlo como que P es un punto fijo y Q es un punto movible que se va a ir moviendo a medida que delta Z tiende a 0. Bueno, si pasa esto en el plano Z, en el plano W, que sería en el plano imagen, ¿qué vamos a tener? Bueno, cuando delta Z tiende a 0, justamente delta W también va a tender a 0, porque esta diferencia, f de Z0 más delta Z menos f de Z0, también se va a tender a 0. Es decir, que el punto Q' se acerca al punto P'. Es decir, que va a ser igual al límite cuando el punto Q tiende al punto P, cuando el punto Q tiende al punto P, del cociente de estos dos segmentos, ¿sí? Q', P', que no es otra cosa que delta W, sobre QP, que no es otra cosa que delta Z. Es decir, es el límite de los cocientes incrementales, que es el concepto que ustedes también ya conocen de funciones de una variable. Esta sería entonces la interpretación geométrica, y esto está hecho para un punto Z0 o P cualquiera. Por eso que acá ponemos para todo Z0, porque esta definición es válida para cualquier Z0. Así que acá, en vez de tener después Z0, podemos poner cualquier punto Z, ¿sí? Que va a ser válida la interpretación geométrica, ¿sí? Como distancias entre puntos. Cuando, repito, delta Z tiende a 0 en el plano Z, su correspondiente imagen tiende a 0 en el plano W, y el límite de ese cociente incremental no va a ser otra cosa que justamente la definición de la derivada de la función compleja f de z en Z0. Como siempre venimos diciendo, las funciones de variable compleja no tienen interpretación gráfica, ya lo hemos dicho, por lo tanto acá, cuando calculamos la derivada de f en Z0, no estamos calculando la pendiente de nada, la pendiente de ninguna recta tangente, no estamos calculando ninguna pendiente de nada, simplemente es la derivada de una función en un punto que va a ser un número complejo, es decir, la derivada de una función compleja en un número complejo me va a dar efectivamente un número complejo,
¿sí? Que como dije, no es la pendiente de ninguna recta tangente. Simplemente esta es la interpretación geométrica, tanto en el plano Z como en el plano W. Bien, entonces dijimos que derivar funciones de variable compleja cuando dependen de la variable Z es prácticamente lo mismo que para las funciones de variable real, ¿sí? Salvo casos particulares como dijimos recién. Las reglas de derivación que ustedes conocen de análisis 1 también son válidas para las funciones de variable compleja, ¿sí? También algunos teoremas que ustedes ya conocen, como por ejemplo que si f de z es derivable en z0, entonces es continua en él. Eso que ustedes conocen de análisis 1, en el campo complejo también se da. Y el recíproco no es cierto. Lo mismo que en el campo real, en el campo complejo también. Es decir, que f de z sea continua en z0 no implica que sea derivable en z0. ¿Sí? Ejemplo, bueno, como el que mostré recién, conjugado de z o módulo de z son funciones continuas para todos los complejos, pero no son derivables para ningún complejo, salvo para el origen nada más. Después para cualquier otro z no existe la derivada. Entonces, si f de z es derivable en z0, entonces es continua en z0. Pero el recíproco no es cierto. Lo que sí es cierto es el contrarrecíproco, ¿sí? El contrarrecíproco, ¿cómo sería? Que si f de z no es continua en z0, entonces no es derivable en z0. Eso sí va a ser cierto. Si una función no es continua en un punto, entonces no va a ser derivable en dicho punto, ¿sí? Eso sí podemos tomarlo, el contrarrecíproco, como equivalente al primero que planteamos. Bien, ¿qué otra definición vamos a tener acá? Que decíamos que esta va a ser una de las columnas vertebrales, de la teoría de variable compleja. El concepto de analiticidad, ¿sí? Bueno, definición. Vamos a tener que f de z es analítica en un punto z0 perteneciente al dominio de la función, si y solo si existe un entorno de z0 tal que existe la derivada de f de z para todo z perteneciente al entorno de z0. Es decir, que una función compleja, ¿sí? Va a ser analítica en z0 si yo puedo encontrar un entorno de z0 donde sea derivable en todos los puntos del entorno. Como bien tenemos acá, donde exista la derivada de la función para todos los puntos del entorno. Con encontrar con encontrar un entorno es suficiente, ¿sí? Un entorno de z0 es suficiente para decir que es analítica en z0. Entonces, para que una función sea analítica en z0 tiene que ser derivable en z0 y en un entorno de él, ¿sí? Ese es el concepto de analiticidad. Fíjense una cosa, como veníamos diciendo recién con la relación entre continuidad y derivabilidad, acá también va a haber una relación entre derivabilidad y analiticidad. Porque una función compleja, de hecho, puede ser derivable en z0 y nada más que ahí, ¿sí? Y no ser derivable en ningún otro punto de ningún entorno, que es el ejemplo que mostraba hoy del conjugado de z. La función conjugado de z solamente es derivable en el origen nada más, ¿sí? Y ningún otro punto. Por lo tanto, no podemos tomar ningún entorno con centro en el origen tal que sea derivable en todos los puntos del entorno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la función conjugado de z es derivable en z0, pero no es analítica en z0. De hecho, no es analítica en ningún punto del plano complejo. El concepto de derivabilidad y el concepto de analiticidad están obviamente íntimamente relacionados, ¿sí? Y acá, como relacionamos hoy con el de continuidad, si relacionamos los tres conceptos, ¿qué vamos a tener? Una cadena de implicaciones. Si una función f de z es analítica en z0, entonces es derivable en z0. Entonces es continua en z0. Pero el recíproco no es cierto. Que una función f de z sea continua en z0 no implica que sea derivable en z0. Y que sea derivable en z0 no implica que sea analítica en z0. Pero el contrarrecíproco sí es cierto. ¿Cómo sería? Si f de z no es continua en z0, entonces no es derivable en z0. Y si no es derivable en z0, entonces no va a ser analítica en z0.
¿sí? Entonces, este es un camino importante porque a la hora de determinar, una de las maneras, a la hora de determinar la analiticidad de una función, es determinar primero dónde la función deja de ser continua. Porque me dan la función, si yo primero determino todos los puntos donde deja de ser continua, en esos puntos donde deja de ser continua, deja de ser derivable y por ende deja de ser analítica. Por lo tanto, la función va a ser analítica en todo el plano complejo, menos en esos puntos en donde la función dejaba de ser continua. Esa es una manera, no es la única, es una manera de determinar, ¿sí?, en qué conjunto de puntos una función es analítica. Es decir, el concepto de analiticidad engloba al concepto de derivabilidad, ¿sí?, como el concepto de derivabilidad engloba el concepto de continuidad. Por eso digo esta concatenación de implicaciones. Entonces eso hay que tenerlo presente, ¿sí? Que una función sea derivable en un punto no garantiza que sea analítica en él. Para que sea analítica en él, tiene que ser derivable en él y en un entorno de él. Si no, no. Si no, justamente no va a ser analítica. Y de hecho, como vamos a ver ahora, si una función no es analítica en un punto, si no es analítica en un punto, ¿sí?, entonces va a aparecer el concepto de singularidad. Se va a decir que la función presenta una singularidad en ese punto, ¿sí?, cuando deja de ser analítica en él. Bueno, antes de hablar de singularidad, veamos dos teoremas importantísimos, ¿sí?, que me van a relacionar la función f de z con sus componentes u y b, ¿sí?, y el concepto de derivabilidad y el concepto de analiticidad. Bueno, acá tenemos lo que se llama el teorema de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Teorema de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Cauchy y Riemann, dos matemáticos, Cauchy, matemático francés, ¿sí?, del siglo XVIII y parte del XIX, y Riemann, matemático prusiano, lo que hoy sería Alemania, ¿sí?, también contemporáneo a Cauchy, pero principalmente más del siglo XIX, ¿sí?, principios del siglo XIX, fines del XVIII, principios del siglo XIX. Entonces, se los conoce a los dos, tanto a Cauchy como a Riemann, se los conoce como los padres de la teoría de variable compleja porque son los que más han desarrollado, los que más han trabajado con la teoría de variable compleja, justamente. Entonces, ¿qué es lo que establece este teorema? Este teorema importantísimo establece que si dada una f de z, u más ib, es decir, u de xy más ib de xy, es analítica para todo z perteneciente a un conjunto D, que D no tiene que ser necesariamente el dominio, ¿sí?, por lo general uno trabaja con el dominio de la función, ¿sí? Decíamos, f de z, u más ib, analítica para todo z perteneciente a un conjunto D. Y acá quiero hacer una pequeña observación con respecto a la notación. Cuando nosotros digamos que una función es analítica sobre un conjunto, lo vamos a escribir de esta manera. F perteneciente H barra D. ¿Qué es la H? La H tiene que ver, bueno, con el concepto de holomorfa, ¿sí?, porque hay sinónimos del concepto de analiticidad. Por ejemplo, una función f de z que es analítica también se dice que es holomorfa con H, o también se dice que es regular. Analítica, holomorfa o regular son sinónimos. Lo que pasa es que el concepto de holomorfía o el concepto de regularidad aparecen en los textos viejos. Ya hoy en los textos modernos aparece el concepto de analiticidad. Pero repito entonces, analítica, holomorfa y regular son sinónimos. Entonces, cuando decimos que f de z, ¿sí?, es analítica en un conjunto D, lo vamos a escribir como que f pertenece a las funciones holomorfas sobre el conjunto D. Por eso que acá ponemos H barra D. Eso significa que f es una función holomorfa sobre D, sobre el conjunto D. Si f fuera holomorfa sobre un punto, ¿cómo se escribiría? Bueno, acá no está escrito, pondríamos f, ¿sí?, pertenece a H barra y acá pondríamos, qué sé yo, Z0. ¿Qué significa? Que estaríamos diciendo que f es holomorfa en Z0, por ejemplo. ¿Sí? Es una forma más sintética o más simple de escribir, ¿no?, para no estar escribiendo toda la palabra o toda la oración. Entonces, decíamos, ¿qué establece este teorema? Que si f de z es igual a u más ib y es analítica para todo z perteneciente a un conjunto D, entonces se va a verificar dos ecuaciones donde relacionan las derivadas
de u y de b respecto de x y y, es decir, las derivadas parciales, porque recuerden que u y b son campos escalares de dos variables, ¿sí? Son las llamadas ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Donde dice que la derivada parcial de u respecto de x, es decir, la derivada parcial de la componente real respecto de x, va a ser igual a la derivada parcial de b respecto de y, va a ser igual a la derivada parcial de la componente imaginaria respecto de y o respecto de y, como quieran. Repito, la derivada parcial de u respecto de x es igual a la derivada parcial de b respecto de y. Y la segunda ecuación dice que la derivada parcial de u respecto de y va a ser igual a menos la derivada parcial de b respecto de x. Estas son las conocidas ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿De dónde salen? Salen del concepto de derivada. De hecho, esto en los textos, en los apuntes, ustedes tienen la demostración. La demostración no es para nada difícil, simplemente es aplicar la definición de derivada, pero tomando dos caminos, ¿sí? Como delta z es delta x más y delta y, se van a tomar dos caminos. Por ejemplo, un camino es cuando delta x vale 0 y delta y tiende a 0, y ahí vamos a tener un resultado. Y el otro camino al revés, cuando delta x tiende a 0 y delta y vale 0, y ahí vamos a tener otro resultado. Y como la derivada proviene de un límite, y ya dijimos que el límite, si existe, es único independientemente de cómo delta z tiende a 0, entonces ambos resultados necesariamente tienen que ser iguales. Al igualar esos resultados, ¿sí?, ahí aparecen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Repito, esto lo tienen en los apuntes, en los libros, la demostración, que es uno de los ejercicios, también uno de los ejercicios teóricos que se suelen tomar en los exámenes, ¿sí? Demostrar de dónde salen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en forma cartesiana. Estas son en forma cartesiana. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí?, que la derivada parcial de u respecto de x es igual a la derivada parcial de b respecto de y la derivada parcial de u respecto de y es igual a menos la derivada parcial de b respecto de x, va a ser indistintamente, ¿sí?, f' de z. Y fíjense que acá tenemos cuatro fórmulas para poder determinar la derivada de f de z, ¿sí? ¿Cualquiera de las cuatro sirven? Sí, cualquiera de las cuatro sirven para calcular la derivada de f de z. Estas fórmulas por lo general se utilizan cuando f de z viene en función de las componentes. Pero si f de z viniera en función de z, bueno, para poder usar estas fórmulas, obviamente primero hay que hallar la u, hay que hallar la b para poder usar estas fórmulas, ¿sí? Pero estas fórmulas, ¿sí?, principalmente se utilizan cuando la función f de z viene dada en función de las componentes. También en los apuntes tienen ejemplos resueltos de esto que yo estoy diciendo, ¿sí? Entonces, va a ser indistintamente f' de z va a ser igual a u sub x más i b sub x, es decir, la derivada parcial de u respecto de x más i por la derivada parcial de b respecto de x. Otra fórmula podría ser la derivada parcial de b respecto de y menos i por la derivada parcial de u respecto de y. Otra fórmula podría ser la derivada parcial de u respecto de x menos i por la derivada parcial de u respecto de y. Y otra fórmula podría ser la derivada parcial de b respecto de y más i por la derivada parcial de b respecto de x. Repito, cualquiera de las cuatro me permite hallar f' de z, obviamente en función de las componentes. Después, si aplicando álgebra se las puede reconstruir y volver a armar la f de z en función de z, bueno, eso ya es otra cuestión, ¿sí? De hecho, en los ejercicios resueltos que ustedes tienen ejemplo de esto que yo les estoy diciendo. Bien, entonces, este teorema, fíjense, me plantea lo que se llama condiciones necesarias. Es decir, es necesario, ¿sí?, si f de z es analítica, entonces se van a cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Pero el recíproco no es cierto, ¿sí? Dale con el recíproco. Lo que pasa es que esto del recíproco es necesario, porque esto es lo que nos permite muchas veces en matemática poder jugar, ¿no?, con estos conceptos. Es decir, si yo tengo esto, entonces sucede esto, pero si yo tengo esto, no necesariamente sucede esto. Bueno, justamente acá el recíproco no se cumple. ¿Qué significa? Que se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann, es decir, dada una f de z, que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se verifiquen en un cierto conjunto, eso no me da potestad para decir que f de z va a ser analítica en ese conjunto. Repito, que se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann en un conjunto no implica que f de z vaya a ser analítica en ese conjunto. Puede ser que sí, puede ser que no. Y entonces, bueno,
vamos a necesitar justamente un segundo teorema llamado condiciones suficientes de analiticidad. Este teorema justamente me va a dar las condiciones suficientes, es decir, es suficiente que sucedan esto, esto y esto para decir que una función efectivamente va a ser analítica en un conjunto, donde obviamente las ecuaciones de Cauchy-Riemann van a estar metidas ahí adentro. Entonces, teorema sobre las condiciones o teorema que plantea las condiciones suficientes de analiticidad. Bueno, ¿qué dice este teorema? ¿No? Acá más cortito, ustedes se los apunten y lo tienen más explayado. Si f de z es igual, dice, si f de z es igual a u más ib, ¿sí? Entonces, o dada f de z igual a u más ib, entonces, si f de z pertenece a las funciones holomorfas sobre el conjunto D, es decir, acá lo que estamos diciendo es lo que está escrito acá arriba. Lo que estamos diciendo es que f de z es analítica, f de z va a ser analítica en el conjunto D, si y solo si, ¿qué? Si y solo si existen la u y la b, es decir, la parte real y la parte imaginaria de f de z, y existen todas las derivadas parciales de u y b respecto de x y de y, es decir, existe la derivada parcial de u respecto de x, la derivada parcial de u respecto de y, la derivada parcial de b respecto de x, la derivada parcial de b respecto de y. Y además de existir las 6 funciones, porque son 6 en total, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Además de existir las 6 funciones, que van a ser 6 campos escalares, ¿qué tiene que suceder? Que las 6 tienen que ser continuas en ese conjunto D, donde yo estoy diciendo que van a ser f analítica. Y además se tiene que cumplir en ese conjunto D las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, en definitiva, f va a ser analítica en un conjunto D si solo si que, primero, existen la u y la b y las derivadas parciales de u y b respecto de x y y. Segundo, las 6 funciones son continuas en ese conjunto D. Las 6 tienen que ser continuas en ese conjunto D. ¿Sí? Y tercero, se tienen que verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ese mismo conjunto D. Entonces, si existen las 6 funciones y son continuas en D, y además se verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ese mismo conjunto, entonces f de z es analítica en D. ¿Qué es lo que podría pasar? Y lo que podría pasar es que existan las 6 funciones y sean continuas en un conjunto D, y las ecuaciones de Cauchy-Riemann se verifiquen, pero no en un conjunto D, sino en un conjunto más chico, en un subconjunto. Y entonces, en ese caso, uno podría estar pensando, bueno, si las ecuaciones de Cauchy-Riemann se verifican en un conjunto más chico de D, que está dentro de D, incluido en D, entonces puedo decir que es analítica en ese conjuntito. No, porque el teorema bien lo dice, tiene que ser el mismo conjunto. En el mismo conjunto en donde existen y son continuas esas 6 funciones, en ese mismo conjunto se tienen que cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen en un subconjunto, ¿sí?, más chico o más grande no creo, más chico que el conjunto D, entonces no. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ser derivable en ese pequeño conjuntito donde se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Porque hoy se acuerdan que dijimos que una de las condiciones para que exista la derivada es que, bueno, que se verifiquen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Se acuerdan las 4 fórmulas que planteamos acá? Es decir, que f de z va a ser derivable en ese subconjunto de D, pero no va a ser analítica. Como dijimos hoy, puede ser derivable, pero no va a ser analítica. Para que sea analítica, entonces, estas condiciones suficientes, es decir, es suficiente que para que f de z sea analítica en un conjunto D, que existan la u y la b y las derivadas parciales de u y b respecto de x y y, que las 6 funciones sean continuas en ese conjunto D y que se verifiquen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ese mismo conjunto D. Si sucede eso, entonces f de z es analítica u holomorfa o regular en ese conjunto D. Si no, será simplemente derivable en ese subconjunto donde se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann y nada más. Será derivable en ese subconjunto, pero no será analítica. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿sí? Esto igual ustedes en los ejemplos, en los ejercicios resueltos, tienen ahí esto que yo les estoy diciendo, algunos ejemplos donde se ve cuándo se verifica y cuándo no.
Por lo general, las funciones que nosotros conocemos, las funciones elementales que nosotros conocemos, por ejemplo, todas las polinómicas son analíticas en todo el campo complejo. Las funciones exponenciales, e a la z, es analítica en todo el campo complejo. Las funciones, por ejemplo, la función inversión 1 sobre z es analítica en todo el campo complejo, menos en el 0, menos en el origen, porque justamente en el origen 1 sobre z deja de ser continua, por lo tanto deja de ser derivable, por lo tanto deja de ser analítica. Así que 1 sobre z es analítica en todo el campo complejo menos en el origen. Las funciones, por ejemplo, logaritmo de z, bueno, logaritmo de z hay que tener cuidado justamente en dónde va a ser analítica y también si estamos trabajando con la rama principal o no. Por lo general siempre uno trabaja con la rama principal, ¿sí? Entonces uno puede decir que el logaritmo de z es analítica en todo el campo complejo menos en el origen y el eje real positivo, porque se acuerdan que tomábamos como esa barrera que pasábamos, saltábamos de una rama a la otra rama, a la rama siguiente, tomábamos al eje real positivo como esa barrera o ese límite. Así que el logaritmo natural de z va a ser analítica en todo el campo complejo menos en el origen y sobre el eje real positivo, ¿sí? Si estamos trabajando con la rama principal, donde el 0, se acuerdan que se lo llama punto de ramificación, que es donde sucede eso, porque todo esto es alrededor del origen. Pero decíamos, la función seno de z, coseno de z, seno hiperbólico de z, coseno hiperbólico de z, son analíticas en todo el plano complejo. También, ¿qué propiedades tenemos? Que la suma de funciones, la suma y resta de funciones analíticas es una función analítica, ¿sí? El producto de funciones analíticas es una función analítica, el cociente de funciones analíticas, siempre y cuando el denominador sea distinto de 0, es una función analítica, la composición de funciones analíticas es una función analítica, ¿sí? Así que ahí no vamos a tener problema, ¿sí? en esos casos. Lo que sí tengan presente es que tanto para la suma, resta, multiplicación, división y regla de la cadena, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo sumo dos funciones, donde la primera es analítica en un conjunto A y la otra es analítica en un conjunto B, la función suma va a ser analítica en donde, en la intersección de los dos conjuntos, en la intersección de los dos conjuntos en donde cada una de ellas será analítica, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo seno de z, que es analítica en todos los complejos, más 1 sobre z, que es analítica en todos los complejos menos en el 0, la intersección de todos los complejos con los complejos menos el 0, ¿qué me va a dar? Los complejos menos el 0. Por lo tanto, la función suma, seno de z más 1 sobre z, esa nueva función va a ser analítica en todos los complejos menos en el 0 complejo, que es la intersección de los conjuntos donde cada una de ellas será analítica. Eso siempre hay que tenerlo presente en estos casos. Bien, decíamos entonces, ¿qué sucede cuando una función deja de ser analítica? Como por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de 1 sobre z en el origen. 1 sobre z en el origen no es continua, por lo tanto no es derivable, por lo tanto ahí no va a ser analítica. Después para cualquier otro punto es analítica, 1 sobre z, pero justo en el 0 no es analítica. Entonces, si f no es analítica en z0, entonces vamos a tener que en z igual z0 existe o hay una singularidad de f de z, ¿sí? Por favor, no confundan discontinuidad con singularidad. Están relacionadas, porque de hecho fíjense que ahora cuando se las clasifica, ven que aparece evitable y esencial, igual que con las discontinuidades, pero son conceptos distintos. Son conceptos que se relacionan, pero una cosa es que una función sea discontinua y otra cosa es que una función sea o que tenga una singularidad en un punto. Es decir, que una función, por ejemplo, 1 sobre z en el 0 es discontinua en el 0, ¿sí? Porque no verifica, ¿se acuerdan? Los 3 pasos que uno utiliza para verificar que sea continua. Ahora bien, en este caso, z igual z0, en este caso z0 igual 0 para la función 1 sobre z, en ese punto deja de ser analítica. No existe la derivada ahí, no existe la derivada porque como no es continua, no existe la derivada, por lo tanto no va a ser analítica. Por lo tanto, el 0 presenta o es una singularidad de la función 1 sobre z. Ahora bien, ¿qué es una singularidad? Bueno, como dijimos, una singularidad son aquellos puntos donde una función deja de ser analítica. Pero hay una definición. Ustedes en los textos tienen la definición de singularidad, pero así a grosso modo, para que se entienda, ¿sí? Z0 va a ser una singularidad de una función, ¿sí? Si
yo puedo encontrar un entorno reducido de Z0 donde existen puntos dentro del entorno donde la función es analítica. Y de hecho, para la función 1 sobre z en el origen pasa eso. Si yo tomo cualquier entorno reducido que yo tome alrededor del origen, la función 1 sobre z es analítica en esos entornos reducidos, ¿sí? Por lo tanto, en el 0 existe una singularidad. Esa sería la definición de singularidad, ¿sí? Después, en estos casos vamos a tener singularidades aisladas y singularidades no aisladas. Para el caso, repito, de la función 1 sobre z en el origen, el 0 es una singularidad aislada. ¿Cuál sería la definición? Bueno, una singularidad z0 es aislada, ¿sí? Si existe, ¿sí? un entorno de z0, ¿sí? Donde la función sea no analítica en ningún punto, salvo, ¿sí? en z0. A ver, estamos diciendo singularidad aislada. No, esperen, ahí lo estoy planteando mal yo. Porque para que sea aislada significa que tiene que estar ella sola nada más. Cualquier otro punto tiene que ser analítica. Vamos a remitirnos a la definición, ¿sí? Para eso siempre tenemos los textos. Acuérdense que este texto, ¿sí? Es uno de los textos que yo ya se los mandé a ustedes por Google Drive, ¿sí? A partir de la página 65 empieza a aparecer todo esto, ¿sí? Y ahí van a encontrar más detallado esto que estamos explicando. Decíamos entonces, si en algún entorno de Z0 la única singularidad de f es Z0, se dice que ese punto es una singularidad aislada de f. Ah, bueno, no estaba tan equivocado lo que había dicho, ¿sí? No estaba tan equivocado. Es decir, que para 1 sobre z, si en el 0 tomamos un entorno de Z0, si la única singularidad que aparece en ese entorno es Z0, ¿qué significa? Que está solita ella, entonces es aislada. Y de hecho es aislada. Y de hecho nosotros por lo general vamos a trabajar con singularidades aisladas, ¿sí? Singularidades no aisladas tienen que ser funciones como por ejemplo el logaritmo natural de z, otra vez, ¿no? Tanto el origen como todo el eje real positivo, que es el punto de ramificación, que es la rama o que es la barrera cuando pasamos de una rama a la otra, ¿sí? En todos esos puntos uno podría pensar que ahí sí tenemos singularidades no aisladas, como que tenemos una al lado de la otra, ¿sí? Por lo general las singularidades no aisladas se presentan para aquellas funciones multivaluadas, pero para las funciones univaluadas, ¿sí? Como en este caso 1 sobre z, el origen solamente es una singularidad aislada. Y repito, esa son las que nosotros por lo general vamos a utilizar de acá a la terminación de la unidad de variable compleja, ¿sí? Y además, bueno, esto va a estar relacionado después con otros conceptos que van a venir después, que es con el concepto de polos y ceros, donde los polos justamente son singularidades aisladas. Bueno, entonces, para ir terminando, dentro de las singularidades aisladas, ¿sí? Si Z0 es una singularidad aislada, dentro de las singularidades aisladas se las clasifica en tres tipos: en evitable, polar y esencial. ¿Cuándo una singularidad aislada va a ser evitable? Va a ser evitable si, solo si, existe el límite cuando z tiende a z0 de f de z y me da distinto de infinito, ¿sí? Por ejemplo, la función, acá tenemos la función f de z igual 0 de z sobre z en z0 igual 0. En z0 igual 0, la función 0 de z sobre z presenta una singularidad aislada. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen el límite cuando z tiende a 0 de esta función, ¿cuánto les da? Ese límite les da 1, que es distinto de infinito. Por lo tanto, el 0 es una singularidad aislada para la función seno de z sobre z. Después, vamos a tener otro tipo de singularidad aislada que es la polar. ¿Cuándo una singularidad aislada es polar? Si y solo si existe el límite cuando z tiende a z0 de la función f de z, pero ahora me da infinito. El ejemplo que estábamos viendo recién. La función 1 sobre z para z0 igual 0. Si ustedes calculan este límite cuando z tiende a 0, esto me da infinito. Por lo tanto, el 0 es una singularidad polar o polo, también como se lo llama, de la función 1 sobre z. Y después, la tercera situación que podemos tener para singularidades aisladas es aquella llamada esencial. ¿Cuándo una singularidad aislada va a ser esencial? Bueno, va a ser esencial si solo si no existe el límite cuando z tiende a z0 de f de z.
Un ejemplo sería en el 0 para la función f de z igual e a la 1 sobre z. Acá dice e a la 1 sobre z. Para la función e a la 1 sobre z en el 0, ¿sí?, presenta una singularidad esencial. Uno podría estar pensando, bueno, pero el límite cuando z tiende a 0 de e a la 1 sobre z, eso me da infinito. No, mucho cuidado con esto. Es decir, ustedes si quieren pueden tomar dos caminos, ¿sí?, cuando z tiende a 0. Por ejemplo, un camino sería moverse sobre el eje real x, valiendo la y 0, ¿sí? Y otro camino sería moverse sobre el eje imaginario y cuando la x vale 0, por ejemplo, a ver qué pasa. Pero ya cuando ustedes se muevan sobre el eje real, ¿sí?, alrededor del 0, cuando y valiendo 0, cuando se muevan sobre el eje real, ¿sí?, cuando hagan x por derecha y x por izquierda valiendo y 0, ya ese límite les va a terminar dando, en un caso les va a terminar dando infinito, en otro caso les va a terminar dando 0, y como dijimos que los límites existen, son únicos independientemente de cómo nos acerquemos al punto, por ende el límite de e a la 1 sobre z del 0 no existe. Por ende es una singularidad, ¿sí?, es una singularidad esencial. ¿Qué decíamos? ¿Qué relación tiene esto con las discontinuidades? Bueno, que en el caso de la discontinuidad, fíjense que las definiciones son muy parecidas, ¿sí? Hablar de discontinuidad evitable, ¿sí?, por ejemplo, podría agrupar cuando la singularidad es evitable y polar, ¿sí? Lo que acá sería singularidad evitable y singularidad polar tendría un equivalente con la discontinuidad evitable. Y lo que acá es una singularidad esencial tendría su equivalente con una discontinuidad esencial, por ejemplo, ¿sí?, para relacionar el concepto de discontinuidad con el concepto de singularidad, pero son conceptos distintos, ¿eh? Entonces, a la hora de hablar de singularidades aisladas, que es lo que nosotros vamos a utilizar por lo general, o las que van a aparecer, ¿sí?, pueden clasificarse de cualquiera de estas tres: evitable, polar o esencial, según cómo sea su límite, ¿sí? Distinto de infinito, infinito, o que directamente el límite no exista. Bien. Esto más o menos es una síntesis del concepto, ¿no?, de lo que es la derivación, el concepto de analiticidad, ¿sí?, las propiedades que puede tener la derivación, la analiticidad, cómo se relaciona el concepto de continuidad con derivabilidad, con analiticidad, ¿sí? Y bueno, las cuestiones que tienen que ver con las singularidades, cuando una función al dejar de ser analítica entonces va a presentar una singularidad, etc. En el próximo video vamos a retomar esto, ¿sí?, pero vamos a ver simplemente el concepto de derivada y el concepto de analiticidad, pero para funciones dadas en coordenadas polares. ¿Por qué? Porque muchas veces las funciones, dada una f de z, poder encontrar la u y la b en forma cartesiana se puede hacer, y podemos utilizar las ecuaciones de Cauchy-Riemann en forma cartesiana y demás, y poder encontrar la derivada usando alguna de estas fórmulas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos funciones un poco más complicadas? Como por ejemplo, f de z igual a la raíz cúbica de z. Si yo quiero encontrar la u de xy y la b de xy de esa función, ahí estamos en un problema, ¿sí?, para poder encontrarla de manera cartesiana. Entonces no puedo hacer esto. Entonces ahí vamos a trabajarla en forma de coordenadas polares, pero para eso vamos a necesitar las ecuaciones de Cauchy-Riemann y vamos a necesitar, bueno, ver esas formulitas que nos van a dar las derivadas, pero en coordenadas polares, justamente, que sería el equivalente a las cartesianas. Y otro concepto que va a aparecer íntimamente relacionado con esto, aunque aparentemente no parezca, pero que está relacionado con esto, es el concepto de funciones armónicas. ¿Sí? El concepto de funciones armónicas, como vamos a ver en el próximo video, está relacionado con el concepto de funciones analíticas, y ahí también vamos a ver, ¿sí?, la definición de función armónica tanto en el caso del campo cartesiano, es decir, con variable x y y, como su equivalente polar por si lo necesitamos también. Bueno, espero que esta síntesis, esta pequeña síntesis, ¿no?, del concepto de diferenciación en el campo complejo les sirva para poder encarar los temas que vienen ahora. Y como decíamos, ya acá empezamos a plantear algunas de las columnas vertebrales. El concepto de analiticidad es una de las columnas vertebrales de la teoría de variable compleja. Después van a aparecer otras columnas, ¿sí?, como para completar, ¿no?, toda la teoría de variable compleja. Espero que esta explicación les haya servido y bueno, cualquier duda como siempre se comunica.